Muy buenos días con todos. Estamos transmitiendo ahora online por estas 2 semanas el libro de Judas. Estamos por el capítulo 1, del versículo 12 al 19. Hoy vamos a hacer nuestro estudio sobre la exhortación sobre los falsos maestros. Así que vamos a ir sumergiéndonos en estos versículos, recordando que tenemos que defender la fe. Y cuando hablamos de la fe, no es una fe, diríamos, efímera, una fe falsa, una fe idolátrica. No es una fe que se basa simplemente en supersticiones o en sugestiones, sino es una fe real, una fe comprobada, una fe lógica, una fe que es razonable. Esa fe es la fe que me va a salvar. Es la fe que ponemos nosotros primeramente en una persona que se llama Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, que murió en la cruz por tus pecados y mis pecados. Esa fe es que nos lleva a confiar en sus promesas, no solo para esta vida, sino para la vida venidera, y que en Él son sí y amén. Y cuando hablamos de esa fe, estamos hablando de la fe como un estilo de vida. Así como vivió nuestro Señor, así debemos de vivir. Entonces es creer en Él, creer en sus promesas y vivir como Él vivió. Esta fe tenemos que defenderla, porque hoy la están tergiversando, la están distorsionando y usan la Biblia como una muleta simplemente para satisfacer sus propios deseos o satisfacer sus propias ideas, y en lugar de dejar que la Biblia les hable, ellos simplemente le quieren hablar a la Biblia sobre sus opiniones que tienen de forma particular. Por eso vamos a estudiar, y te invito a cerrar tus ojos donde tú estás y vamos a orar. Señor, quiero darte gracias en este momento por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos permite reunirnos de esta forma para poder aprender de ti, para poder conocer, Señor, qué es lo que tú tienes preparado para nosotros en esta vida, cómo debemos de vivir, cómo debemos de confiar en tus promesas y qué nos espera en la vida venidera. Háblanos a través de estos versículos y usa mi vida para compartir de tu palabra en esta hora. Te pido esto en tu nombre, Jesús. Amén. Bienvenidos a todos los que se están conectando. Recuerden que estamos hablando sobre Judas, la epístola general de Judas, esta serie en defensa de la fe, y el tema de este estudio es exhortación sobre los falsos maestros. Y el bosquejo es sencillo. Del 12 al 16 vamos a ver los falsos maestros. Y del versículo 17 al versículo 19 vamos a ver la exhortación a la iglesia. Y cuando hablamos de esto, de los falsos maestros, la iglesia, nosotros hoy tenemos que tener mucho cuidado en aprender a diferenciar lo falso de lo verdadero. Siempre pongo este ejemplo de lo falso en las monedas o en los billetes que circularon hace mucho tiempo o siguen circulando en nuestro país, que son falsos y que nos duele cuando es un billete de 100 soles, 50 soles o cualquier otro billete. Nos hacen sentir realmente que hemos sido quizás tontos, descuidados, de no darnos cuenta en ese momento de que ese billete era falso. Y nos dejamos engañar, quizás en esa ocasión, porque bueno, estábamos un poco con la mente despejada, pero también hay una razón. No nos dimos el tiempo, no nos hemos detenido para examinar bien esa moneda o billete. Y tengo que examinar bien en base a conocer lo verdadero. Si no conozco la verdadera moneda, el verdadero billete y los detalles tan pequeñitos que lo hacen real, porque así son estos billetes, son muy parecidos, pero son falsos. Y hoy hay muchas iglesias, hay muchos que están predicando por las redes sociales que parecen, pero no es. ¿Y cómo voy a diferenciar? Pues tú tienes que estudiar la Biblia versículo por versículo, leer la Biblia, es tu deber, es tu responsabilidad. Porque Jesús claramente dijo en Mateo capítulo 7, el versículo 15 al versículo 23. Ten cuidado de los falsos profetas que vienen disfrazados de ovejas inofensivas, pero en realidad son lobos feroces. Versículo 16,
Puedes identificarlos por su fruto, es decir, por la manera en que se comportan. ¿Acaso puedes recoger uvas de los espinos o higos de los cardos? Un buen árbol, dice el Señor, produce buenos frutos. Un árbol malo produce frutos malos. Y hasta aquí voy a leer, después voy a continuar, pero hasta ahora el Señor nos dice, Él mismo nos advirtió que iban a parecer inofensivos, pero al final iban a dañar. ¿Y cuál es la forma en las cuales vamos a diferenciar cómo se comportan? ¿Cuáles son sus frutos? ¿Qué es lo que dicen? ¿Qué es lo que hablan? ¿Cómo actúan? Porque al final son los frutos. Esos frutos buenos van a decirnos si realmente somos o no somos maestros o cristianos. Y el versículo 18 dice, un buen árbol no puede producir frutos malos. Y un árbol malo no puede producir frutos buenos. Por lo tanto, todo árbol que no produce frutos buenos se corta y se arroja al fuego. Así es. De la misma manera que puedes identificar un árbol por su fruto, puedes identificar a la gente por sus acciones, dice el Señor. 21. No todo el que me llama Señor, Señor entrará en el reino del cielo. Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Y el versículo 22 dice, el día del juicio muchos me dirán, Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, expulsamos demonios en tu nombre, hicimos muchos milagros en tu nombre. Pero yo les responderé, dice el Señor, nunca los conocí. Aléjense de mí, ustedes que violan las leyes de Dios. Así que Jesús claramente nos advirtió antes de partir que iban a aparecer dentro de la iglesia, de dentro de la iglesia, que iban a tener apariencia de ser predicadores o pastores o maestros o iglesias buenas y que iban a tratar mal a las ovejas. Y no estoy hablando de frutos, o sea, unas personas piensan, mira, esos frutos seguramente es como Dios, entonces están orando y las personas están cayendo, o miren cómo están viniendo personas a la iglesia o se están llenando los coliseos, los estadios. Hermanos, la idolatría también llena estadios enteros. La idolatría llena las calles de personas, pero no son de Dios. Por eso hay que saber diferenciar. ¿Y cómo vamos a diferenciar? Los frutos son sus acciones, las buenas acciones que hacen. Cuando hay malas acciones, no son de Dios. Porque algunos se asombran de que, expulsó un demonio, entonces por Dios. Y Jesús dijo, yo no los conozco. Pero sanamos en tu nombre, pero yo no los conozco. Pero profetizamos y el Señor dice, yo no te conozco, hacedor de maldad. Porque tú puedes tener muchos dones, pero el cristiano no va a ser conocido por sus dones, va a ser conocido por sus frutos. Y los frutos que claramente la Biblia nos dice, el fruto es el amor. ¿Cuánto ama esa persona? ¿Cuánto ama realmente al Señor? ¿Cuánto ama a su prójimo? Si no hay amor, ese es el fruto que debe de primar en la vida del cristiano. ¿Cuánto alaba al Señor? La Biblia habla de que ofrezcamos frutos de alabanza a su nombre. ¿Cuánto del día se pasa alabando al Señor? Porque hay personas que dicen, el domingo sí voy a alabar al Señor, pero de lunes a viernes están con sus canciones de ¿cómo se llama? El grupo 5, de Chacalón, o sus salsas de tal. Y entonces, ¿cuánto alabas al Señor? ¿Cuánto te levantas y le dices, Señor, gracias por este día? Porque alabar no solamente es estar un tiempo en trance, ¿no? Algunos piensan, en la iglesia voy a alabar. No, alabar es expresar con tus labios lo grandioso, maravilloso que es nuestro Señor. Porque cuando alabamos, decimos lo que Dios es. O lo que Él ha hecho por nosotros, perdón. Y cuando adoramos, decimos lo que Él es. ¿Qué es? Es bueno. Es maravilloso, es todopoderoso, es soberano. ¿Y qué ha hecho por mí? Me ha salvado, me ha perdonado, me ha limpiado de mis pecados.
¿Cuánto de esas palabras salen de tu boca en el día? Ese es otro fruto. Y el fruto también es predicar el evangelio, almas ganadas, si lo llamamos, o personas que los cuales tú estás discipulando. Esos frutos deben de estar en la vida de un maestro, de una persona que está enseñando la Biblia, de una persona que va a la iglesia. El otro fruto es dar. ¿Qué tan dadivoso es? Y no estoy hablando de dar de lo que te dan a ti, ¿no? Porque uno dice, vamos a dar y juntemos la plata y tú no das nada, ¿no? De tu propio bolsillo, de lo que es de ti. ¿Cuánto das a la obra del Señor? ¿Y cuánto ayudas a los necesitados? Porque ese es otro fruto que nos muestra la Biblia. De eso estamos hablando. No de orar fuerte, no de expulsar demonios, no de profetizar, no de sanar enfermos, porque Jesús mismo dijo, todo eso han hecho esas personas, esos falsos maestros. Y el Señor dijo, yo no los conozco. Aprendamos a diferenciar, pero tú no vas a saber diferenciar lo falso de lo verdadero si no te das tiempo de examinar en la Escritura qué es lo verdadero. Está desde Génesis, Apocalipsis, todo lo que es verdadero. Versículo 12 entonces, los falsos maestros, y miren, los falsos maestros se aprovechan de los ágapes, dice el versículo 12, cuando estos individuos participan con ustedes en sus comidas de compañerismo, las cuales conmemoran el amor del Señor, son como arrecifes peligrosos que pueden hacerlos naufragar. Son como, y miren, hay 4 comos ahí que les he marcado, son como pastores, que no tienen vergüenza y que solo se preocupan por sí mismos. Son como nubes que pasan sobre la tierra sin dar lluvia. Y son como árboles en el otoño, doblemente muertos, porque no han dado fruto y han sido arrancados de raíz. Cuando Judas está escribiendo esta carta, Judas, el medio hermano de Jesús, escribe a partir del año 60, que tiene mucha similitud con el libro de Segunda de Pedro, casi de estos 26 versículos, 19 los tiene muy parecido en Segunda de Pedro, y hemos visto que es el medio hermano de Jesús, porque Jesús, nuestro Señor, tenía hermanos y hermanas, y eso está grabado en los estudios anteriores. Él habla sobre estos falsos maestros a esta comunidad que conocía el Antiguo Testamento, y ellos tenían estas fiestas de compañerismo. O sea, en las fiestas de compañerismo las personas traían su rocoto relleno, su chicharrón de chancho. Bueno, no, eso es más peruano, ¿no? Pero la idea es que participaban de comida. Ellos vivían así, como una familia que somos. Nosotros también, ¿no? Queremos participar así en la iglesia. Hacemos nuestras fiestas de compañerismo. Cada familia trae un plato, lo pone a la mesa y luego van sirviéndose todos. Comemos de todo lo que cada uno ha preparado. Eso es lo que hacían. Y ellos aprovechaban. Y dice Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 13 al 14, miren, de estos falsos maestros, su destrucción será la recompensa que recibirán por el daño que han causado. A ellos les encanta entregarse a los placeres perversos a plena luz del día. Son una vergüenza y una mancha entre ustedes. Se deleitan en el engaño, incluso mientras comen con ustedes en las reuniones de compañerismo. Versículo 14, cometen adulterio con solo mirar y nunca sacian su deseo por el pecado. Incitan a los inestables a pecar y están bien entrenados en la avaricia. Viven bajo la maldición de Dios. Estos hombres, que claramente Judas está hablando de 3 eventos y son como, justamente estos eventos que está narrando Judas vienen del Antiguo Testamento, que muy claramente ellos podían conocer. Cuando habla de arrecifes peligrosos que pueden hacerlos naufragar, ellos, los judíos tenían miedo
y temor al mar. El mar como que lo personalizaban y a veces que les daba un temor, y en el Antiguo Testamento también a veces personalizan en los libros de poesía y profecía al mar como un monstruo que se los tragaba y los mataba. Y ellos dicen, pero ellos son como eso, o sea, son peligrosísimos. Y cuando dice que son como pastores que no tienen vergüenza, está hablando justamente que los profetas decían que hay pastores que no deberían pastorear. Hay pastores que ven a la que está adolorida, a la oveja adolorida o la perniquebrada, como dice el profeta, y los que están sufriendo, y en lugar de ayudarlos, los golpean a las ovejas. No deberían ser pastores, dice el profeta. Y Judas dice, estos se preocupan por sí mismos, entran al ministerio solo para estar ellos beneficiándose. Judas habla, en el tiempo de Elías habían nubes que parecían que iba a llover, porque estos profetas de Baal decían, no, sí va a llover, pero Elías oró y por 3 años y medio no llovió. Pero son así, que esas nubes que parecía que llovían, pero no llueven. Y claramente el Judas habla también del Salmos 1 cuando habla de muchas cosas de los árboles. Al final, hermanos, de los árboles que no dan fruto, debemos de recordar que el que solo piensa en sí mismo no ha conocido el amor de Dios. Al final Judas nos dice eso. Porque puedes tener ese don, no sé, ¿no?, de profecía, pero eso no dice que tienes el fruto del amor. Por eso cuando en 1 Corintios capítulo 12, 13 y 14, Pablo habla de los dones. Ahí habla en el capítulo 12, léanlo. Y luego dice, yo les voy a mostrar un camino más excelente. Y empieza el capítulo 13. Y si tú lees los primeros 4 versículos, y mismo Pablo dice, ¿de qué me sirve si yo tengo profecía? Que yo puedo tener tanta fe, que puedo trasladar el volcán Misti al mar. ¿De qué me sirve? Que yo pueda entregar hasta mi cuerpo para ser quemado o dar mi ropa a los pobres si no tengo amor. De ese fruto está hablando nuestro Señor Jesucristo, y de ese fruto está diciendo ahora Judas, los falsos maestros se los conoce porque no tienen amor. Porque solo piensan en sí mismos y no han conocido el amor de Dios. Y creo que también se le conoce a un cristiano, si está andando en la verdad, un cristiano verdadero, será conocido por ese fruto llamado el amor. Cuando era niño, con mi mamita, cuando estaba viva, me llevaba a la iglesia. Yo he visto, hermanos, las manifestaciones espectaculares del Espíritu Santo. Pero después he visto también que esas mismas personas con esas manifestaciones espectaculares del Espíritu Santo mostraban odio y rencor y palabras que no se pueden repetir. Y yo decía, ¿y dónde está el amor? Y eso, algunos dirán, pero entonces, ¿qué significa? ¿Y eso no es evidencia? No, porque hay de todo, hermanos. Hoy tengo que aprender a diferenciar. No toda persona que habla en el nombre de Dios realmente está hablando de parte de Dios. Y no todo el que dice que yo tengo una profecía es una profecía. Tengo que aprender a discernir. Porque miren, les voy a mostrar 2 ejemplos de los muchos que hay. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículos 16 al 18 dice: evita las conversaciones inútiles y necias, le dice a Timoteo Pablo, que solo llevan a la conducta cada vez más mundana. 17, este tipo de conversaciones se extiende como el cáncer. Mire, son personas que solo les gusta discutir y discutir sobre tonterías, y dice, así como en el caso de Himeneo y Fileto, y esto es donde yo me voy y lo he remarcado, Himeneo y Fileto, parte del equipo misionero de Pablo, que estuvieron ahí expulsando demonios, sanando enfermos, dice el 18, ellos han abandonado el camino de la verdad. Al afirmar que la resurrección de los muertos ya ocurrió, de esa manera desviaron la fe de algunas personas. O sea,
De nada te asegura estar, estoy en el liderazgo, no sé, no, mira, del equipo de Pablo, wow, a mí me hubiera gustado estar en el equipo de Pablo. Himeneo y Fileto se desviaron de la fe. Y alguno dice, entonces se pierde la salvación. No se pierde la salvación, ellos nunca fueron salvos, porque tú no puedes perder aquello que nunca lo tuviste. Yo no puedo decir, se me perdió mi iPhone, porque nunca tuve iPhone, no tengo iPhone. ¿Me entienden? Se me perdió mi 4x4, porque nunca tengo 4x4. No puedo decir que he perdido algo que no he tenido. No puedes decir que han perdido la salvación porque nunca la tuvieron. Al contrario, se emocionaron. Vieron que de repente, qué chévere, la gente me felicita, la gente, sí, considera a tal persona, ¿no? Lo elogian, lo alaban, lo adoran, se aprovechan, hablan bien, hablan bonito, pero no son verdaderos maestros o cristianos. ¿Por qué? Porque Bienvenidos hoy en esta Hechos capítulo 8. Otro ejemplo, Simón el mago. Y lo hemos estudiado cuando hemos hecho el libro de Hechos. Este hombre recibió la palabra, se convirtió, como decimos, le dijo a los apóstoles, bautíceme, se bautizó el hombre y después se desvió. Quiso comprar el don del Espíritu. Olvidó de hacer milagros así, dame cuánto cuesta, cuánto vale. No entendía el evangelio, no entendía qué es lo que era realmente el cristianismo, pero hasta se bautizó. Por eso le digo que el que se bautiza sin entender y conocer el por qué lo está haciendo, simplemente se dio un buen baño, un chapuzón. El bautismo es una ratificación de mi fe. No es un acto que inmediatamente me va a salvar. El bautismo nos salva. La fe en Jesucristo, el arrepentimiento y la obediencia en sus promesas y su palabra es la que me salva. Pero puedo contar muchos otros más. Por ejemplo, en la vida de Pablo, Demas, otro que lo abandonó. O sea, hay muchas personas que eran, que estaban, pero al final no eran y nunca estuvieron y se fueron. De esas personas Jesucristo profetizó y dijo, hasta en mi nombre dirán, eché fuera demonios, sané enfermos, hablé profecía, etc. Y Jesús le dijo, no los conozco porque nunca fueron. Entonces por eso es que necesitan tener discernimiento y examinar las Escrituras. Y el texto dice, doblemente muertos. Doblemente muertos porque no dan fruto, ese es el asunto, no dan fruto. Y han sido arrancados de raíz. Mira, esto es una metáfora de la vida física aparente, pero en realidad es una muerte espiritual. Es, número 2, una referencia a la segunda muerte de Apocalipsis, capítulo 20, versículo 14, porque están doblemente muertos. O 3, es ambos, porque, ojo, están sin fruto y sacados de raíz y de ese modo están doblemente muertos, porque dice esto el texto, es decir, no tienen la salvación, nunca tuvieron la salvación y van a morir físicamente, pues van a ir al cementerio, pero van a morir eternamente, que es la muerte segunda, muertos. ¿Saben por qué? Porque no dan frutos, no tienen raíz, parecen un árbol, pero no tienen raíz. ¿Y qué pasa? Nunca van a dar frutos. Versículo 13 dice, son como violentas olas del mar que arrojan la espuma de sus actos vergonzosos. Son como estrellas que han perdido su rumbo, condenadas para siempre a la más negra oscuridad. Y cuando dice el texto como violentas olas del mar, como les dije, es justamente lo que el Antiguo Testamento nos muestra, que los judíos lo tenían al mar así como un enemigo, un monstruo, algo así si lo llamamos. Y estas estrellas en algunos pasajes hablan que en el Antiguo Testamento a veces se los consideraba a los ángeles como estrellas. Y está hablando de esos ángeles caídos que se rebelaron con Lucifer y son también estos ángeles que los mencionó antes de Génesis. O sea, realmente son aquellos que han sido condenados para siempre a la negra oscuridad. Y Judas sigue usando esas tres metáforas 3, 3, 3, para hacernos recordar quiénes y cómo será
quiénes son estos maestros y cuál será el destino. Pero sigue diciendo, versículo 14 al 15, los falsos maestros serán juzgados y condenados. 14. Enoc, quien vivió en la 7ª generación después de Adán, profetizó acerca de estas personas. Dijo, escuchen, el Señor viene con incontables millares de sus santos. Y es interesante este libro de Judas porque menciona ahora a Enoc, que es un libro apócrifo. Miren, primero de Enoc es un libro apócrifo, falso y oculto. Y esto significa, no, pero eso seguramente no debería estar ahí en la Biblia. No, el apóstol Pablo también citó a fuentes no bíblicas en Hechos 17, 28, en 1 Corintios 15, 33 y en Tito 1, 12. Y ojo, que esto no era para proclamar una verdad, sino para apoyar un principio bíblico ya establecido tanto de Judas y tanto de Pablo. Él usó una frase, por ejemplo, de Corintios bien conocida, donde dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Esa frase no es de Pablo, o sea, no la originó Pablo, un filósofo. Pero Pablo lo usó para simplemente establecer la doctrina de un principio que ya existía, y simplemente lo dijo y lo comparó. Tito también, ¿no? Habla, usando a estos poetas que decían son glotones, son estos, los poetas dicen estas cosas. Es interesante. Pero eso no deja de ser escritura. Pero por esto, tanto con el libro de Enoc y el libro de la Asunción de Moisés, Judas tuvo pequeños problemitas en el canon Muratori, ¿no? Ya era mencionado, pero el canon de Marción y luego los otros canons que vinieron para corroborar la escritura ya estaba establecido después como escritura divina, inspirada por Dios. Pero ¿de dónde saca Judas esto? En primera de Enoc, capítulo 1, versículo 9, dice, viene para juzgar a todos, condenará a todos los impíos por todas las malas obras que en su impiedad han cometido y por todas las insolencias que los pecadores y impíos han lanzado contra él. Entonces, eso está en el libro de primera de Enoc 1:9, ¿no? Y entonces, esto ya lo menciono. Ahora, ¿esto es nuevo? No, no es nuevo. Siempre se sabe y se conoce que el Señor regresa. Solamente que ellos no conectaron los tiempos en el Antiguo Testamento, pero ellos pensaban que el Señor iba a venir con sus ángeles y millares de ángeles, pero no comprendían el plan completo de que era la primera venida y luego va a haber la segunda venida del Señor, donde va a suceder esto con millares de ángeles. Ahora, estos eventos de los últimos tiempos los narra Judas y dice, ahí va a establecer su juicio. Es decir, va a haber un juicio. Pero antes de eso va a haber un arrebatamiento. Y en el Antiguo Testamento hay tipos de lo que vendría a ser un arrebatamiento. Por ejemplo, si leemos Génesis 5, nos habla igual de este Enoc. Pero no el Enoc que escribió el libro, pero que se fue con el Señor como amigo de Dios, no conoció la muerte. El Señor lo arrebató, es decir, lo sacó de la tierra vivo y se lo llevó al cielo. No es el primer caso. En Segunda de Reyes capítulo 2, Elías fue arrebatado y Eliseo, su discípulo, lo estaba mirando al cielo en un torbellino de humo, apareció como una carroza y se lo llevó vivo a Elías. ¿Y eso qué significa? Pues la Biblia habla de un arrebatamiento que va a llevar a la iglesia antes de que suceda la gran tribulación. O sea, Mateo capítulo 16, versículo 27 dice, pues el Hijo del Hombre vendrá con sus ángeles en la gloria de su Padre y juzgará, y no es lo que dice Judas, va a venir a juzgar a cada persona de acuerdo con sus acciones. Marcos 8:38 también nos dice, si alguien se avergüenza de mí y de mi mensaje en estos días de adulterio y de pecado, el Hijo del Hombre se avergonzará de esa persona cuando regrese en la gloria de su Padre con sus santos ángeles. Jesús va a venir. Lo que habla y usa, aunque sea de Enoc, pero es un principio
y es una doctrina ya establecida y no tiene ningún problema con que si eso no es apócrifo ese libro y de dónde lo sacó, simplemente para nuestro estudio y conocimiento, pero la realidad y en el fondo es que va a venir, como lo muestra en esta imagen donde está con todos sus ángeles. Pero ¿cómo va a suceder esto? Tengo un diagrama del libro Apocalipsis que ya está en las redes sociales en YouTube y también en Facebook. Primero, del capítulo 1 al 3 nos habla de las iglesias y luego nos habla del rapto, del arrebatamiento y de luego de los 7 años que van a suceder en la iglesia. Si tú ves ahí el rapto y en la parte celeste, si estás en tu pantalla, viene en la parte de arriba que vendría a ser el cielo, el paraíso, viene el tribunal de Cristo y las bodas del Cordero al final. Y en la parte ploma van a aparecer los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas de la ira en 7 años. Y al final de eso está marcado la segunda venida del Señor como el primer acto, y luego de eso va a pasar 1000 años, y de esos 1000 años viene el juicio del trono blanco para juzgar a todos aquellos que han hecho lo malo, y luego habrá cielos nuevos y tierra nueva, y todos aquellos que no han reconocido a Jesucristo como su Señor y Salvador y no aman su nombre se irán al lago de fuego, como está en esa esquina inferior derecha. Entonces, este evento tiene que ver con las 70 semanas de Daniel. Y cuando hablamos de las 70 semanas de Daniel, porque ¿de dónde sacan esos 7 años? Miren, hay una profecía, y tú tienes que leerlo eso en Daniel capítulo 9 y 10. El decreto para restaurar a Israel o el templo, dice esta profecía que iba a haber 70 semanas o 7 por 7, 490, y empezó el 14 de marzo del año 445 antes de Cristo, donde el decreto surge de Artajerjes, y esto también se ve su cumplimiento en Nehemías 2 del 1 al 8, y se cumplieron 69 semanas, porque esto es lo que le dice la profecía, van a haber primeramente 7 y luego van a haber 63 semanas hasta la muerte del príncipe, del Mesías. Y eso sucedió, según el experto Sir Robertson, abril 6 del año 32 después de Cristo, donde se conoce esto como la entrada triunfal que se cumplió en Lucas 19 del 28 al 40, donde el Mesías es cortado. Esto le dice el ángel a Daniel. Pero dijeron 70 semanas, sí, y hasta ahora hay 69 semanas, sí, ahora estamos en la era o la edad de la iglesia, y el príncipe que ha de venir ahora aparecerá. Pero ¿cuándo? Estas 7 semanas, que son 7 años, o sea, media semana, 3 años y medio, mientras media semana, 3 años y medio, que vendría a ser una semana para completar las 70 semanas, porque, vuelvo a decir, se han cumplido ya 69 semanas, se cumplirá justo cuando el Mesías regrese, su segunda venida con sus ángeles. Pero el arrebatamiento, Jesús viene por su iglesia, y en la segunda venida de Cristo, Él viene con su iglesia y sus millares de ángeles. Y esa es la gran diferencia. Viene con su iglesia. En el arrebatamiento, en 1 Tesalonicenses capítulo 4, nos dice también esto, ¿no? No sé, ya hemos hablado y está grabado también con más detalle, todo un estudio, todo 45 minutos sobre esto. Lo pueden buscar en Facebook o en YouTube, en el canal de la iglesia de Calvary Chapel, que habla de que va a llevar, así como pasó con Enoch, así como pasó con Elías, los va a llevar, los va a arrebatar. Y Pablo en 1 Corintios 15 dice esto claramente, y va el misterio. En un abrir y cerrar de ojos nuestros cuerpos serán transformados y estaremos con el Señor en el aire. Es decir, Jesús no pone sus pies en la tierra, y eso se le llama arrebatamiento, donde viene por su iglesia. Y viene con su iglesia pasando los 7 años de la gran tribulación y pone sus pies en el monte de los olivos, porque claramente dice esto la escritura en Hechos. Así como lo vieron venir, así va a venir. Y Él vendrá con sus millares de ángeles. ¿Pero para qué va a venir? Versículo 15, para ejecutar juicio sobre la gente de este mundo. Declarará culpables a los seres humanos por todos los actos perversos que cada uno haya hecho, y a los pecadores rebeldes por todos los insultos que hayan dicho contra Él. Hermanos, el juicio del Señor viene pronto. El arrebatamiento
puede suceder en cualquier momento. Pero Él viene como juez la segunda vez. Hoy está con los brazos abiertos, así como lo dejaron en la cruz, para recibir a todo pecador, para transformar su vida, para cambiar su familia, para cambiar a todo joven o señorita que se está desviando y está desperdiciando su vida en este mundo, porque la vida es corta, créanme. Él hoy está con brazos abiertos, brazos de amigo, pero Él vendrá la próxima vez como juez. Y para que me puedas entender bien esto, hay una historia de un abogado. Y a veces hay abogados de todo, ¿no? Pero este abogado era interesante, ¿no? Le llevaron un cliente. Y él sabía que este cliente era culpable, pero él es el abogado y lo contrataron para que realmente el abogado lo defienda, ¿no? Porque hay abogados así, ¿no? Y entonces el abogado se presentó ante el juez y lo defendió, sabiendo que era culpable este hombre, lo defendió y usó pues todas las leyes y su labia, ¿no? Su forma de expresar, y al final todo su conocimiento él puso para que este hombre culpable sea considerado libre. Y así que se fue. Pero tiempo más tarde este hombre, porque a veces esto es lo que sucede con aquellas personas que hacen lo malo, siguen haciendo lo malo, no aprenden a pesar de estar en un juicio, y hasta en las últimas. Y entonces volvió a caer. Y entonces él dice, yo recuerdo a este abogado que me sacó la última vez de estos problemas y me evitó la cárcel. Y lo llama y suena el celular en la sala. Y suena y dice, ¿y por qué suena acá? Y ahora el celular que estaba ahí, ¿saben de quién era? Del juez. ¿Cómo así? Que el abogado ahora era juez. Y le dijo, yo no te puedo atender, ahora soy juez. Y entonces él agarró y le dijo, oye, pero ya me conoces, ¿cómo es? Y dijo, mira, antes era tu abogado, ahora soy el juez y tengo que hacer valer la ley. Y el hombre fue condenado por ser culpable. Lo mismo va a suceder en el mundo. Hoy Jesús es nuestro abogado, es quien intercede por nosotros. Si tú has pecado, dice en primera de Juan, tenemos un abogado. Y ese abogado está para ayudarnos y a interceder con el Padre y decirle, pero yo he dado mi vida por él. Es mucho más que un abogado que ofrece sus servicios hoy en el mundo. Él dio su vida por nuestros pecados. Él está intercediendo por nosotros. Él es el Salvador hoy. Y quiere ser tu Señor, pero sabes, cuando Él venga, Él va a ser tu juez. Así que va a venir a juzgar. Esto va a suceder pronto. Y yo quiero tener realmente una relación con mi abogado, con Jesucristo, mi Señor, que llegar el momento de estar con el juez y el juez te va a llevar y te va a mandar a la condenación eterna. Versículo 16. Los falsos maestros critican y se quejan de todo. 16. Estos individuos son rezongones, se quejan de todo y viven solo para satisfacer sus deseos. Son fanfarrones que se jactan de sí mismos y adulan a otros para conseguir lo que quieren. Miren, ahí van las características, la forma en que actúan, ¿no? O sea, lo que hacen. Son rezongones, se quejan de todo, o sea, todo les parece mal. Y todo solo es para satisfacer sus propios deseos. Fanfarrones. Fanfarrones los llama Judas. Y un fanfarrón, como dice Judas, se jacta de sí mismo, adulan a otros. Son los que son amigos de todos, ¿no? Y cuando Judas dice que son fanfarrones y se quejan de todo, este término, hermanos, es empleado para Israel en la Septuaginta para describir ese periodo de errantes en el desierto, porque en Éxodo 15:24, Éxodo 17:3, Números 14, se quejaban de todo. El pueblo de Israel decía, no tenemos pan, Dios les daba maná. Puro maná, maná queremos otro. No queremos carne, Dios mandaba codornices. Codorniz, queremos otras cosas. Se quejaban de todo y estas personas se quejan de todo. ¿Saben que hay personas que vienen a la iglesia y se quejan de todo?
Se quejan, que el sermón, que la iglesia, que las sillas, que la música, que no sé qué, que el otro... hermanos, Dios mío, digo ya. Se quejan de todo. No hay iglesia para él perfecta. Y a veces yo tengo que decir a esa persona, oye, es que a veces viene, estoy buscando la iglesia perfecta. Oye, digo, si encuentras, porque no vayas, porque tú la vas a malograr. Porque son terribles. Y miren, ¿cuáles son las características de los apóstatas o los falsos maestros? Dice la Biblia, son sinvergüenzas. Son sin vida espiritual, falsos y sin fruto, critican, murmuradores, se quejan de todo, siempre están encontrando fallas. 6, solo buscan satisfacer sus propios deseos. 7, son arrogantes al hablar. 8, lisonjean, halagan a los otros para sacar provecho. Esos son los falsos maestros. Ahora, estoy enseñando esto para que podamos diferenciarnos, para poder mirar, ¿no? Oye, de repente eres o no. Y lo que nos dice Judas es que si tú quieres conocer a alguien, déjalo hablar y observa su conducta. Si quieres conocer a alguien, déjalo hablar y observa su conducta. Versículo 17 al 18, vamos a ver la exhortación a la iglesia. La exhortación a la iglesia para recordar las enseñanzas de los apóstoles. Pero ustedes, dice Judas, mis queridos amigos, deben recordar lo que predijeron los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. 18. Ellos les advirtieron que en los últimos tiempos habría gente burlona, cuyo objetivo en la vida es satisfacer sus malos deseos. Y que estos son los últimos tiempos. Mira, 2 Timoteo 4:3-4 dice, llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. Seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. Rechazarán la verdad e irán tras los mitos. Eso es lo que hay. Cuando enseñamos la Biblia versículo por versículo y la Biblia nos confronta con nuestro pecado, hay personas que no quieren escuchar esto. Y prefieren escuchar que Dios te va a bendecir, que Dios te va a prosperar, que tú eres, como hasta los predicadores, tú eres el espermatozoide vencedor, ¿no? Tú has nacido para vencer, no hay enfermedad para ti, el virus no te va a agarrar, el virus no va a entrar a tu casa. Prefieren escuchar a esas personas. Oh, el Señor me reveló, el Señor me habló, el Señor me dijo esto para ti, el Señor me hizo soñar, yo tengo un sueño. Esos prefieren escuchar, les gusta escuchar que el Señor tiene éxito para ti. Este 2022 es tu año. Y ¿sabes qué? La cantidad de contagios que hay con el Omicron. Tu año, las profecías falsas, todo esto. Estamos en los últimos tiempos y el Señor viene pronto. Y lo que Judas nos dice, que la aparición de falsos maestros es señal que estamos en los últimos tiempos. Versículo 19, último versículo de nuestra enseñanza. Exhortación a la iglesia para identificar a los que causan divisiones. Estos individuos son los que causan divisiones entre ustedes. Se dejan llevar por sus instintos naturales, porque no tienen al Espíritu de Dios en ellos. ¿Se dan cuenta? Les gusta causar divisiones, les gusta dividir, les gusta decir, oye, ¿han visto el pastor así? Si se usa terno, no usa terno, si usa camisa, no usa camisa, si habla, si predica, si habla mucho. Se deja llevar por sus instintos naturales porque están en la iglesia, pero no tienen el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo, ¿sabes qué es lo primero que va a producir en tu vida? El fruto llamado el amor. Y no es el amor así romántico, es el amor ágape, el amor incondicional. Porque el amor, algunos lo tienen así, ¿no? Si tú me amas, yo te amo. Si tú me invitas, yo te invito, ¿no? Si tú me regalas, yo te regalo. Eso no es amor incondicional. Características entonces de los apóstatas o falsos maestros. Otra vez, resumiendo estos versículos, que ya resumimos anteriormente, son blasfemos, viven de acuerdo a sus bajos deseos, causan divisiones,
son carnales, no tienen el Espíritu. Porque sabes que un cristiano lleno del Espíritu jamás causará división. Vamos a terminar con 4 conclusiones. Primero, el cristiano no será conocido por sus dones, sino por sus frutos. Número 3, la crisis revela la fe de los salvos o de los no salvos. Número 3, si quieres conocer a alguien, déjalo hablar y déjalo actuar. Y número 4, en el arrebatamiento Jesús viene por su iglesia y en la segunda venida Jesús viene con su iglesia. Judas establece claramente la conducta y la forma de vivir de estos falsos maestros y que hay falsos cristianos en esas iglesias también, porque les gusta escuchar eso. Tristemente les ha hecho creer que son cristianos, pero también dice que la venida del Señor está cerca. Sonará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y nosotros, si estamos vivos, en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados en un cuerpo diferente, un cuerpo glorificado. ¿Y tú estás listo para irte? Si viene hoy el Señor, serás de aquellas personas que te digan, buen siervo fiel, entra al gozo de tu Señor, o serás de aquellas personas que te dirán, me dijiste Señor, Señor, hiciste muchas cosas, pero yo no te conozco. Oremos. Si es que tú no estás mostrando estos frutos, el Señor viene pronto y hay tiempo, hay restauración, hay oportunidad de hacer ahora su Hijo y hacer que sea tu Señor. Amado Padre Celestial, en tiempos difíciles, tú estás con nosotros. En tiempos, Señor, donde las dificultades apremian, tú nunca te has ido de nosotros. Y ayúdanos siempre a mantenernos fiel a ti y a saber diferenciar en este momento, Señor, de tantas enseñanzas, iglesias, predicadores, a entender y conocer lo verdadero. De entender, Señor, también que estamos en este tiempo de gracia, de que hoy tú eres nuestro abogado intercesor y es más, has dado tu vida por nosotros, pero un día serás el juez. De entender que tu venida está pronta, de que un día llevarás a la iglesia al sonar la trompeta. Y como dijiste, Señor, en tu palabra, debemos estar con el aceite, como esas mujeres vírgenes o esas mujeres solteras, Señor, listos, preparados para irnos contigo, Señor, y nos encontraremos con nuestros seres queridos en ese lugar. Ayúdanos, Señor, a estar listos todos los días y a mostrar esos frutos que ratifican nuestra salvación. Que tu gracia esté con nosotros, Señor. En tu nombre, Jesús, oramos así, Señor. Amén. Dios los bendiga y nos vemos en el próximo estudio.